Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en este video para empezar a estudiar la unidad 2. Continuar con nuestras clases de esta semana. Vamos a empezar con una actividad introductoria. Tenemos ahí una pregunta y dice, ¿qué es más rápido, subir o bajar? Entonces vamos a suponer que tiramos una pelota al aire con una cierta velocidad inicial. Y nos surge una pregunta que es, ¿la pelota tarda más en alcanzar su altura máxima o en regresar al suelo? Es decir, ¿tarda más en subir o en bajar? Nuestra experiencia nos pueden dar algunas respuestas. Está bien que lo que nosotros podemos manipular, que podría ser una pelota de tenis, a lo mejor la diferencia entre lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar es tan pequeña que nuestra percepción no lo alcanza a notar, o los instrumentos que tenemos de medición tampoco lo alcanza a medir porque a lo mejor la diferencia es muy pequeña en el tiempo. Pero si nosotros pudiéramos tirar la pelota y que eso alcanzara una cierta altura bastante importante, tal vez ahí la diferencia fuera mayor o nos daríamos cuenta que tarda lo mismo. Sabemos que en condiciones ideales, o sea, sin pensar en el rozamiento del aire, lo que tarda en subir es lo mismo que lo que tarda en bajar. Pero bueno, nosotros nos vamos a correr un poco de esa hipótesis inicial y vamos a pensar entonces que tenemos un cierto rozamiento, ¿no? Que es el rozamiento que genera el aire. Y entonces, sabiendo que tenemos una pelota de masa m con una velocidad inicial v sub 0, tenemos algunas preguntas para este problema. Primero preguntarnos qué fuerzas son las que actúan sobre la pelota, si podemos realizar algún tipo de diagrama para comenzar a modelizar el problema, y si nos sería posible encontrar alguna expresión que modelice la velocidad de la pelota en cada instante de tiempo. ¿Qué leyes de la física tendremos que utilizar? Comencemos a estudiar un poco este problema con una animación de la pelota. Entonces, acá en este vectorcito color lila tenemos representada la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo. Y aquí tenemos las fuerzas que van a actuar sobre la pelota. Una es la fuerza peso, que va a depender de la gravedad. Y la otra va a ser la fuerza de roce. Entonces, bueno, vamos a ir corriendo el tiempo y vamos a ir viendo qué pasa. Fíjense que en este caso la fuerza de roce apunta hacia abajo porque es contraria, siempre la fuerza de roce es contraria al movimiento. Entonces, como la pelota está subiendo, la fuerza de roce apunta hacia abajo. Continuamos ahí. Va a llegar un momento en donde la velocidad va a ser 0 porque la pelota se va a detener. Y una vez que se detiene, comienza a bajar, ¿no? Cuando comienza a bajar, entonces la fuerza de roce va a empezar a cambiar su dirección. Ahora va a apuntar hacia arriba, va a ser contraria, dirección contraria al peso en este caso también, y a la velocidad, ¿no? Bueno, y ahí como pudimos ver en esta animación, la altura máxima que alcanza la pelota, que es cuando la velocidad es 0, a ver si puedo justo poner cositos, son 20 metros, y luego de los 20 metros empieza a descender otra vez. Bueno, entonces
con esta pequeña idea intuitiva que tenemos de cómo sube y baja la pelota y cuáles son las fuerzas que actúan, vamos a tratar de escribir algo una expresión que nos permita entonces realizar un modelo de este problema y así obtener un modelo del movimiento de la pelota, en definitiva, ¿no? Bueno, vamos a intentar entonces realizar o escribir algún tipo de modelo, modelar esta situación de alguna manera, ¿no? Con las herramientas que nosotros tenemos. En principio, notemos primero que tenemos acá magnitudes vectoriales y entonces vamos a necesitar poner un sistema coordenado. El sistema coordenado que vamos a poner, en este caso, puede ser, el sistema coordenado uno lo puede elegir como quiera, pero bueno, por conveniencia lo vamos a elegir así. Un eje vertical, ¿sí? En donde me va a ir devolviendo las alturas de la pelota en el instante t. Acá sabemos que arranca de 0. Y entonces estas magnitudes vectoriales, estas fuerzas, tanto la fuerza de roce como la fuerza de peso, como la velocidad de la pelota, son todas paralelas a este eje, con lo cual las voy a poder trabajar como si fueran escalares, olvidándome que son vectores, mirando únicamente las componentes sobre este único eje que van a ser una magnitud escalar. Bien, entonces, pensando en eso, podemos escribir, primero recordar que la segunda ley de Newton nos dice que la suma de las distintas fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Bien, entonces, las fuerzas que actúan sobre la pelota son la fuerza peso y la fuerza de roce. Bien. La fuerza peso es siempre constante, es masa, tiene masa por gravedad, ¿no? Entonces, en este caso, como estuvimos viendo en la animación, la fuerza peso siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Y como pusimos este eje de coordenadas, este sistema coordenado, entonces las coordenadas de la fuerza peso van a ser menos m por g, ¿no? Para indicar que está justamente apuntando en sentido contrario al sentido positivo del eje. Y después tenemos la fuerza de roce. La fuerza de roce nos dice la experiencia que es proporcional al movimiento, proporcional a la velocidad. Y está siempre en sentido contrario a la velocidad. Si nosotros recordamos el video que estuvimos viendo, cuando la pelota sube, que sería el dibujito que vemos ahí, la velocidad apunta hacia arriba, ¿no? En cambio, cuando la pelota baja, la velocidad apunta hacia abajo. Eso va a hacer que las componentes de la velocidad en función del tiempo vayan teniendo distintos signos. O sea, cuando apunta hacia arriba tendrá signo positivo y cuando apunta hacia abajo tendrá sentido negativo. Tendrá signo negativo, perdón. Y la fuerza de roce tiene el sentido contrario, ¿no? Y entonces, para poder modelizar esa situación, lo que vamos a decir es que la fuerza de roce es opuesta y proporcional a la velocidad.
Bueno, y esto entonces son las únicas fuerzas que están actuando sobre la pelota y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero bueno, como nosotros queremos escribir una expresión que nos, en función, digamos, del movimiento, que nos defina el movimiento, entonces la vamos a escribir toda en función de la velocidad. Y la aceleración es, como recordamos a lo mejor de algún otro cálculo o de física, es la derivada de la función velocidad. Entonces, ahora acá obtuvimos una ecuación o una igualdad, una expresión de la que tiene que cumplir la velocidad de esta pelota. Y entonces, si yo pudiera encontrar una expresión para la velocidad, me sería factible poder describir el movimiento que tiene esa pelota, ¿no? Por ejemplo, saber en qué tiempo, cuál es el tiempo máximo en el que llega, cuál es el tiempo en el que alcanza la máxima altura, en qué momento toca el piso. Bueno, todas esas respuestas que podríamos tener, en qué momento tiene su velocidad máxima, respuesta que podríamos tener si conocemos cuál es la expresión de la velocidad. Bueno, notemos que, por ejemplo, si no tuviéramos este término en la expresión, ¿sí? Si, vamos a hacer un paréntesis, si la expresión que nosotros tuviéramos, porque ese sería el caso en el caso ideal, el caso en el que no hubiera roce, fuera m igual a m por g, entonces b' es igual a menos g, y esto es algo que nosotros podemos resolver, o sea, podemos encontrar cuál es la expresión de la velocidad tal que la derivada de b sea igual a menos g. ¿Cómo? Bueno, integrando, ¿no? Si hacemos la integral, lo vamos a hacer con respecto al tiempo de la integral de menos g con respecto al tiempo, entonces vamos a obtener que la velocidad es menos g por t más una cierta constante, ¿no? En este caso, recordemos que el problema arrancaba diciendo que la velocidad inicial eran 20 metros sobre segundo. Bueno, entonces con esa velocidad inicial nosotros podríamos, por ejemplo, encontrar el valor de c. El de g sabemos que es 9,8. Y entonces obtendríamos una expresión clara, única, de la velocidad de la pelota. Pero en este problema que nosotros estamos resolviendo, en donde estamos teniendo en cuenta la fuerza de roce, bueno, ya no resulta tan claro cómo hallar la velocidad v, o sea, cuál va a ser la función que satisfaga esta expresión, ¿no? La expresión la podemos acomodar un poquito más, por ejemplo, poner b' igual a menos k sobre m por b menos g, ¿no? Bueno, acá ya no resuelvo la cosa integrando, porque de este lado voy a tener que integrar una función b que no conozco. Esta g es una constante, esto es constante, pero b es justamente la función que yo quiero encontrar. Bueno, este tipo de expresiones tienen un nombre, es por eso que nosotros ahora vamos a empezar a estudiarlas, a definir ciertos conceptos que no tenemos, para más adelante poder terminar de resolver este problema y poder ver entonces cuál es qué le pasa a esta pelota, si tarda más en subir o en bajar, o al contrario, al revés, o cómo nos pasan las situaciones ideales que
los tiempos de subida y de bajada son iguales. Para poder saber realmente qué es lo que pasa, bueno, tendríamos que tratar de encontrar la velocidad, una expresión de la velocidad, y entonces tener toda la información acerca del movimiento de esta pelota. Bueno, vamos a ello entonces, a estudiar estos nuevos conceptos. Vamos entonces a comenzar a estudiar la unidad 2. El primer concepto que vamos a ver es la definición de ecuación diferencial, ¿sí? Que vamos a llamar, la vamos a anotar como EDO, que es la abreviatura de ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria es una expresión de esta forma. Con esto lo que queremos decir es que tenemos una expresión algebraica que depende de las variables x, que es una variable independiente, la variable y, que es una variable dependiente de x, o sea, es una función incógnita que depende de x, y sus distintas derivadas hasta un cierto orden. En este caso, indicamos acá con esta expresión orden n. Acá lo tenemos igualado a 0, pero podríamos tenerlo igualado a una función que dependa de g de x, que dependa de x. Son distintas formas de expresar lo mismo. Ejemplos, la que nosotros estuvimos viendo en el problema de la pelota, ¿sí? Era la siguiente, b' de t igual a menos g menos k sobre m por b de t, ¿no? Si queremos escribirla exactamente como está acá, podríamos poner, por ejemplo, menos b' de t más k sobre m por b de t más g igual a 0, ¿no? Y entonces, esta expresión es una expresión que depende de t, que sería en este caso la variable independiente, y de b, la variable dependiente, la función incógnita, la función que yo quiero poder encontrar. Y fíjense que acá aparece la derivada de primer orden de b, ¿no? Bueno, a este tipo de expresiones es la que vamos a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias porque ecuación, bueno, porque justamente es una igualdad donde yo voy a querer encontrar esta función incógnita. Diferencial porque aparecen las derivadas de una función. Y ordinaria porque la función que incógnita es una función que depende de una variable independiente. Después vamos a definir otro tipo de ecuaciones diferenciales en donde las funciones son de más variables. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Los ejemplos están expresados de diferente manera, pero siempre se pueden llevar a esta forma general. Menos y' igual a g, donde g en general es una constante que suele ser la de la gravedad. X por y segunda igual a e por xy, la exponencial de x por y menos k por y igual a 0. Acá fíjense que tenemos y acá elevado a la cuarta entre paréntesis. Esto lo que quiere decir es que es la derivada de orden 4 de y menos 2 por la derivada de orden 3 igual a seno de x. En todos estos casos en los que estamos escribiendo los ejemplos, a diferencia del ejemplo con el que comenzamos, que es el de la pelota, la variable independiente es x y la variable dependiente la llamamos y depende de x. ¿Cómo me doy cuenta eso? Bueno, me doy cuenta porque donde aparece la derivada es
la que corresponde es lo que identifica a la variable dependiente. Bueno, sigamos con más definiciones. Tenemos definición acerca del orden de una ecuación diferencial. El orden va a ser el orden máximo de derivación que aparece en una ecuación. Entonces, por ejemplo, esta ecuación es de primer orden, porque el orden máximo de derivación es 1. Esta ecuación es de segundo orden. Esta ecuación es de primer orden y esta ecuación es de orden 4. ¿Está bien? Una EDO también puede escribirse de forma explícita y normalizada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la voy a escribir de esta forma, en donde fíjense que lo que voy a hacer es despejar la derivada de mayor orden que aparezca en la expresión. Y además se llama normalizada porque el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden es 1. Entonces acá en el ejemplo que teníamos en el segundo ejemplo, donde tenemos x por la derivada segunda igual a la exponencial de x por y, esa la podemos escribir de forma explícita y normalizada de la siguiente manera, ¿no? Recordando que x tiene que ser distinto de 0 y entonces dividiendo ambas miembros de la igualdad por x obtenemos la siguiente expresión, en donde acá ahora la ecuación diferencial es de forma explícita y normalizada. O sea que cada vez que nos hagamos referencia a este tipo de EDOs, tenemos que pensar en esta expresión. Sigamos con las definiciones entonces. Vamos a decir que una EDO es lineal, lineal, que nos tiene que sonar un poco de álgebra lineal, combinaciones lineales, ese tipo de cosas. Si tiene la siguiente forma, fíjense, es una expresión en donde hay sumas, y en cada uno de los términos aparece un coeficiente que depende de la variable independiente x y la derivada parcial de algún orden de la función incógnita y, ¿no? Entonces, en este caso, para fijar ideas, para que la notación sea clara, al coeficiente que acompaña a la derivada de orden n lo llamamos a sub n de x, ¿no? Y llamamos a sub 0 al coeficiente que acompaña a la función y, que lo podríamos pensar también como la función que no está derivada y entonces sería la derivada de orden 0. Eso también en algún momento puede llegar a aparecer, la derivada de orden 0, que sería otra forma de notar y a la función. Bueno, toda esta expresión está igualada en este caso a g de x, que es una función que depende de x. Si esta función g de x es la función nula, o sea, es siempre 0, entonces vamos a decir que la EDO lineal es homogénea. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de una EDO lineal. Fíjense que cuando yo voy a mirar si es lineal, lo que voy a ir a observar es si tiene aquella forma que tenemos en la definición. Entonces tenemos que tener sumas, tenemos que tener unos coeficientes que dependan de x. En este caso el coeficiente es coseno de x, 2 por x. Y acá tengo la derivada segunda y la función y, ¿no? Igualada a una función que depende de x, ¿no? Fíjense que los coeficientes pueden ser cualquier tipo de funciones que dependan de x. En este caso tengo una EDO lineal no homogénea, sería, eso también lo podemos aclarar, si es homogénea o no homogénea, de orden 2, ¿no? Porque la derivada segunda es la de mayor orden. En este ejemplo tenemos una EDO de primer orden. Lo notamos acá, donde aparece la I'. Ahora, la EDO es no lineal. ¿Por qué? Bueno,
Comenzamos mirando la forma que tiene que tener la EDO lineal y a ver si esta que yo tengo la cumple. Entonces, tengo sumas, acá unos términos, o sea que puedo empezar a pensar que podría llegar a ser lineal. En este término tengo una función que depende de x por y'. Bueno, vamos bien. Pero acá tengo x por y cuadrado. Y esto no tengo manera de, a lo sumo lo podría escribir así, pero no tengo manera en donde me quede un coeficiente que dependa únicamente de x por la función y. ¿Está bien? No hay forma. Entonces, esto es una EDO no lineal. Es importante poder identificar cuando una EDO es lineal o no, porque bueno, vamos a tener, las EDOs lineales van a ser de mucha importancia para nosotros, las vamos a estudiar mucho. Bien. Seguimos definiendo. Vamos a definir una solución de una EDO, en este caso fíjense que ya la escribimos de manera explícita y normalizada, a una función que tenga como dominio un intervalo abierto. Esto va a ser una cosa importante que vamos a tener muy en cuenta. Tal que, ¿qué le vamos a pedir a la solución de una EDO? Bueno, primero que yo la pueda meter dentro de esta expresión y por lo tanto tiene que tener n derivadas en todo el intervalo, en todo su dominio, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Y después que satisface la EDO para todo valor x del intervalo. Satisface, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo la meta en esta maquinita, en esta expresión, me va a devolver la derivada de orden n de la función. Vamos a ir con un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, dice, determine que la función y moñito de x, que es logaritmo del valor absoluto de x más x, es solución de esta EDO, los x por y segunda más y' igual a 1, si x es positivo. Notemos que esta función, como función de variable real, si yo me olvido de soluciones, de ecuaciones diferenciales, el dominio son los reales menos el 0, ¿no? Porque lo único que, al tener este valor absoluto, el único valor que tendría que sacar sería el 0. Bueno, pero esa no resulta ser un intervalo, los reales menos el 0. Los reales menos el 0 es unión de dos intervalos. El menos infinito 0, abierto, unión 0 más infinito. Entonces, bueno, tengo que decidir en qué intervalo quedarme. Acá en este caso nos dice el problema de antemano que x es positivo. Bueno, entonces si x es positivo ya le sacamos las barras de valor absoluto, ¿no? Y la escribimos así a la función. Notamos que es una función derivable en todo orden en el intervalo 0 más infinito. En particular, hasta el segundo orden, que sería el que a nosotros nos interesa, porque es la derivada de segundo orden la mayor, de mayor orden que aparece acá en la ecuación. Pero bueno, en particular podemos decir que es derivable en cualquier orden. O sea que este primer ítem que me pide que sea, en nuestro caso sería 2 veces derivable en y, donde y es el intervalo 0 más infinito, estaría cubierto. Lo estamos escribiendo en esta pequeña frase. Fíjense que es una justificación muy, muy cortita. Ahora vamos a ver qué satisface la ecuación. Entonces, para ver qué satisface la ecuación, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Bueno, que la derivada, que la función satisface esto, ¿no? Entonces, cuando yo la derive 2 veces, multiplique por x más y', eso me va a devolver el 1. Bueno, entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es encontrar las derivadas.
Entonces calculo la primera derivada, 1 sobre x más 1. Calculo la segunda derivada, menos 1 sobre x cuadrado. Y bueno, eso lo ponemos, entonces, lo reemplazamos en el lado izquierdo de esta expresión, de la EDO. Allá vamos, entonces me va a quedar x por menos 1 sobre x cuadrado más, ahora pongo la derivada primera, que era 1 sobre x más 1. Bueno, realizando las cuentas, vemos que obtenemos que esto es igual a 1, y entonces podemos decir que esta función y moño, ¿sí?, que estaba definida para los x positivos, es una solución de la EDO. Exactamente lo mismo podríamos hacer si ahora pensamos para los x negativos. Lo que pasa es que la función nos quedaría... Uy, acá me quedó medio pegadito esto. Vamos a arreglar después. La función sería logaritmo de menos x más x, ¿no? Bueno, y entonces se puede comprobar que la función y moño para los x menores que 0 también es solución. Y nos preguntamos, ¿podemos asegurar que es solución para los reales menos el 0? Comprobamos que era solución para los positivos, comprobamos que era solución para los negativos. Bueno, recuerden que no. No, ¿por qué? Porque por definición, la solución de una EDO es una función, recálculo de función, mucho, en un intervalo abierto. O sea que yo tengo que mirar esa función o restringir su dominio a un intervalo abierto, por más que esté definida para un conjunto más grande. Bueno, continuemos. El primer ejemplo que estuvimos trabajando era la solución de una EDO que estaba escrita de forma explícita. O sea, y de x igual, y teníamos una expresión que dependía de x. Pero nosotros hemos aprendido a lo largo de los cálculos que esa no es la única forma que tenemos de expresar la ley de una función. La otra manera en la que podíamos expresar la ley de una función era de forma implícita. Es decir, cuando la expresión de la ley quedaba definida a través de una expresión de este tipo. Recordemos un poquito esto de cálculo 2, las expresiones cuando nosotros queríamos graficar funciones de este tipo en el plano, nos devolvían curvas. Y yo dada cualquier curva, entonces, en realidad con esta g como función de dos variables diferenciable y con algunas propiedades que tenía que tener la derivada, las derivadas parciales, yo podía en algunos sectores definir alguna función, ¿no? Porque este gráfico, así como está, no me define una función. Pero si yo, por ejemplo, me quedo con este pedacito del gráfico, solamente con este pedacito sí define una función en un cierto intervalo de la variable x. Lo mismo podría ser si yo me quedo con este pedacito acá, ¿no? En la gráfica. Pero con este pedacito tal vez eso también define una función. Entonces, dada una expresión de este estilo, quedan definidas a lo mejor varias funciones con distintos dominios, ¿no? O con el mismo, eso va a depender de la ley. Bueno, entonces, en el ejemplo siguiente tenemos las funciones definidas por la forma explícita por la ecuación x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1, dice, son soluciones de la EDO tal. O sea, me está afirmando que las funciones definidas de forma explícita por esta ecuación son soluciones de esta EDO. Entonces, recordemos un poco la gráfica de esta curva. Acá es donde vamos a tener que ir a repasar un poco
las ecuaciones de segundo grado y las cónicas, las relaciones que había entre y cómo se definían, cómo se definía una circunferencia, una elipse, una parábola, una hipérbola, porque bueno, van a aparecer en reiteradas oportunidades en los ejercicios de E2. Bueno, entonces, recordemos, la gráfica de esta ecuación, esto representaba en el plano una elipse que cuando cuando y vale 0, las x valen 1 y menos 1, o sea que corta al eje x en los puntos menos 1, 0 y 1, 0. Y cuando la x vale 0, los valores de y que satisfacen esta ecuación son 2 y menos 2, o sea que corta al eje y en los valores 0, menos 2, 0, 2. Esta sería la gráfica de la elipse cuya ecuación es esta. Bueno, como vemos acá en el dibujo, esta elipse define por lo menos dos funciones con dominio en el menos 1, 1. Menos 1, 1 abierto. Estas son las más grandes que yo puedo definir. Yo me podría haber quedado a lo mejor con un cuartito del dibujo. Y sí, también podría haber hecho el dominio más chico, sí. Pero bueno, tomamos las maximales. Entonces, definen dos funciones del menos 1, 1 en R. Una que tiene la ley raíz de 4 menos 4x cuadrado. Y la otra que en la gráfica va a estar representada por la rama que está por debajo del eje X, en este caso la roja, menos la raíz de 4 menos 4x cuadrado, ¿no? Bueno, si yo vengo trabajando como en el ejercicio anterior, acá tengo las dos funciones, las tengo definidas en un intervalo abierto, son derivables estas funciones, porque la raíz es derivable en todos los valores en donde no se anula, ¿sí? Fíjense que justo en el 1 y en el menos 1 son los lugares en donde la raíz se anula, por lo tanto, son puntos en donde no podrían estar en el dominio de la función, a pesar de que esta función está definida en 1 y menos 1. Pero como solución de la ecuación diferencial, tendrían que ser derivables ahí, en el menos 1 y en el 1, y no lo son, no son derivables. Por eso es que la tenemos que sacar del dominio. Entonces ¿qué tendríamos que hacer? Ahora ponernos a derivar esto, jugar y meterlo en la expresión, en esta expresión y ver que se satisface la ecuación. Bueno, no es tan complejo el trabajo algebraico que tendríamos que hacer, pero tendríamos que hacer con cada una de estas funciones. En este caso, para las funciones pudimos encontrar la expresión porque es posible despejarla ahí en función de x, pero podría pasar que la expresión que tuviéramos para trabajar no sea posible despejar la y. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, tenemos una herramienta que aprendimos en el cálculo que es la derivación implícita. Entonces vamos a trabajar este tipo de ejercicios de otra manera. Sabiendo entonces que esta ecuación define funciones en el intervalo abierto menos 1, 1, entonces nosotros podemos calcular la derivada de forma implícita. Podemos encontrar la derivada de la función de forma implícita como aprendimos en cálculo 2. Entonces, vamos entonces a realizar esa derivación. Tenemos esta expresión, la voy a escribir acá, un costadito, x cuadrado más, ahora la y la voy a pensar como una función de x al cuadrado sobre 2, sobre 4, perdón, igual a 1.
Y entonces vamos a derivar con respecto a x ambos miembros de esta igualdad. Entonces, cuando derivo con respecto a x, este miembro, ¿qué me va a quedar? La derivada del primer término, que es 2x, y la derivada del segundo término, acá tengo que aplicar la regla de la cadena, porque tengo una composición, la composición de la función y de x elevada al cuadrado. Entonces, la derivada de este término, ¿cómo me va a quedar? 2 por y prima sobre 4, igual a la derivada de la constante 1, que es 0. Bueno, trabajando algebraicamente esto, me quedó 2x más y por y' sobre 2 igual a 0, y despejando y' obtenemos esta expresión. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la derivada de la función o de las funciones definidas a partir de esta expresión, tienen esta forma. Y entonces, todas las funciones definidas por esta ecuación son soluciones de la EDO que nosotros teníamos en un principio, ¿no? Fíjense que el trabajo que realizamos cuando las funciones están definidas de forma implícita es diferente al que realizábamos cuando las funciones están definidas de forma explícita. Cualquiera de las dos formas es válida, pero cada una es útil según cómo tengamos definida la función. Bueno, vamos a definir ahora otro concepto, que es el concepto de solución general. Entonces vamos a llamar solución general de una EDO de orden n a una familia de soluciones de la siguiente forma. Entonces, las funciones van a estar definidas a partir de una variable independiente x y van a contener ciertas constantes arbitrarias. En este caso, n constantes arbitrarias. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con el primer ejemplo de la pelota donde no había rozamiento, habíamos visto que nos quedaba la ecuación diferencial que definía el movimiento de la pelota como b' igual a menos g. Y esto era una ecuación diferencial que podíamos resolver fácilmente integrando. Y nos quedaba que la función b de t, solución, tenía la forma menos g por t más c, ¿no? Entonces, notemos que acá tenemos una EDO de primer orden y en la solución me apareció esta constante, que es una constante que aparece con la integración y que puede valer cualquier número real. Y obtuvimos una familia de soluciones, o sea, no una solución, sino un montón dependiendo de C. Esta situación, esto que estamos notando acá, que lo vimos para un ejemplo sencillo, se generaliza en otros tipos de EDOs. Entonces vamos a llamar solución general de la EDO de orden n a una familia de soluciones que tengan esta forma en donde dependan de n constantes arbitrarias. Antes de aprender a resolver algunas ecuaciones diferenciales, vamos a explorar una resolución gráfica, un estudio gráfico. Con esto entonces vamos a poder obtener características de las soluciones, ver dónde son crecientes, dónde son decrecientes. Para eso, recordemos que la derivada de una función se podía interpretar geométricamente como la pendiente de la recta tangente. Entonces, podemos obtener para cada punto x, y la pendiente de la recta tangente a una curva solución y así poder ir obteniendo lo que vamos a llamar un campo de direcciones. Vamos a mirar un ejemplo.
Entonces, si tenemos esta ecuación diferencial y' igual a menos 2 por i, recordando lo que recién dijimos, entonces para cada punto x, y, nosotros a través de esta expresión tenemos cuánto vale la pendiente de una recta tangente a la solución del aedo que pase por el punto x. Entonces, con esto nos va a resultar posible en cada punto graficar pedacitos de rectas que van a ser de la pendiente obtenida y por lo tanto tangentes a la solución y obtener así todo un campo de direcciones. Entonces, inspeccionemos un poquito cómo lo construiríamos si lo tuviéramos que hacer con lápiz y papel. Entonces, por ejemplo, tomamos el punto de coordenadas 0, 1. Vamos acá al dibujo. El punto 0, 1. Que sería un punto que tendremos por acá, ¿no? Entonces, el punto 0,1, en el punto 0,1, la pendiente de una solución que pase por ese punto es menos 2. Si tenemos que dibujar un pedacito de recta, tendríamos que dibujar una recta que pase por el punto 0,1 y que tenga pendiente menos 2. Entonces, dibujamos un pedacito de recta así, ¿no? Como vemos acá en el dibujo. Notemos que si cambiamos el valor de x, o sea, por ejemplo, la x, ahora nos vamos a parar en el punto 1, 1, que podría ser 1 por acá, el valor de la pendiente no va a cambiar, porque en este caso, para este ejemplo, la pendiente solamente depende del valor de i. Quiere decir que yo sobre líneas horizontales voy a poder graficar en distintos puntos de esa recta todas pendientes o pedacitos de recta tangentes, todas paralelas con la misma pendiente. Bueno, así si vamos variando los puntos, podemos ir llenando todo el plano con pedacitos de recta. Fíjense que entonces en este caso podemos repetir esto, ¿no? Y obtenemos el campo de pendientes. En general, para graficar un campo de pendientes vamos a utilizar distintos software, ¿no? Porque realizarlo a mano, este era un ejemplo muy sencillo, se puede hacer, pero realizarlo a mano es un trabajo bastante tedioso teniendo hoy en día tantas aplicaciones a disposición. ¿Para qué nos van a servir los campos de pendientes? Bueno, recordemos que dijimos entonces que este campo direcciona, ¿sí? Por eso se llama campo de dirección o campo dependiente, direcciona cómo yo, parada en un punto, cómo me tengo que mover con una solución. Si yo soy este puntito azul y quiero ir caminando o me quiero ir trasladando sobre una solución de la ecuación diferencial, lo que tendría que hacer es trasladarme sobre el campo de direcciones de manera tangente. O sea que me corro un cachito y cuando me encuentro con un pedacito de recta me tengo que pegar a ella y ir de manera tangente al campo de direcciones. Por eso es importante que el campo de direcciones esté bien dibujado y tenga muchas liñitas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver de las soluciones de esta ecuación diferencial? Que recuerden que era i' igual a 2i. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, por ejemplo, que si yo el proceso lo comienzo en un punto que está sobre el primer cuadrante o en un punto en donde la i sea positiva, cualquier solución
es positiva y fíjense que decreciente, porque yo me tengo que ir moviendo y en la medida en la que me topo con una liñita, tengo que tic, pegarme tangente, ¿sí? O sea que las soluciones van a ir teniendo este tipo de dibujos, ¿no? Van a ser decrecientes. Si en cambio el proceso comienza con un valor de i negativo, o sea, arranco con un punto en donde la i es negativa, las soluciones van a ser crecientes y siempre van a tomar valores negativos, ¿no? ¿Qué pasa sobre el eje y? Bueno, sobre el eje y tengo siempre pendiente 0, ¿no? Quiere decir que si yo estoy buscando una solución que en algún momento valga 0, cuando ocurra eso, ¿qué va a pasar? Bueno, ya me voy a quedar viviendo o moviéndome sobre el eje X. No voy a poder salir de acá porque cuando toqué el eje X y yo me tengo que mover siempre de manera tangente al campo de pendientes, de acá no saco más, ¿no? Bueno, entonces acá vemos qué forma tienen las soluciones de esta ecuación diferencial, ¿no? Para eso nos van a servir los gráficos, para poder detectar ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos notar acá? Bueno, podríamos notar que a medida que pasa, supónganse que la variable independiente es el tiempo, entonces cualquier solución, no importa la que yo tome, a medida que va pasando el tiempo, o sea, el límite cuando t tiende a infinito de cualquier solución, ¿qué me va a devolver? Según estas gráficas que estamos viendo. Va a ser 0, ¿no? O sea que el comportamiento a largo plazo de la familia de soluciones de esta ecuación diferencial es asintótica 0, ¿no? Supónganse que esto, no sé, modela algún tipo de producción o lo que sea, unos datos que tengo, bueno, yo sé que no importa mucho de dónde arranque, a lo mejor en algún momento iré a crecer, en algún momento iré a decrecer, pero a largo plazo esto tiende a 0. Y acá fíjense que no resolví la ecuación diferencial, no sé cuál es la expresión de i a la t, sin embargo, este campo de direcciones ya me está dando ciertas nociones o ideas acerca de cómo va a evolucionar todo el proceso. Vamos a ir, para terminar por hoy, a un ejercicio que pueden encontrar en la práctica o que nos podemos encontrar en los parciales. En general, en esta parte ustedes van a encontrar en la práctica ejercicios en donde a través de algún software van a tener que graficar el campo de direcciones o ejercicios de este estilo en donde les damos los campos de direcciones y ustedes van a tener que tomar decisiones con ellos, ¿sí? Responder algunas preguntas. Entonces, el primer ejercicio dice, determine cuál de los siguientes campos de direcciones está definido por esta EDO y justifique su respuesta. Entonces, lo que yo voy a tener que ver es, dada esta EDO, si me define este campo de direcciones o este otro. Entonces, vamos a ver cómo respondemos a esta pregunta. Lo que vamos a hacer es tratar de ver las distintas particularidades que van a tener las distintas pendientes de las rectas tangentes en cada uno de los puntos. Entonces, notemos primero, dice, que las curvas solución que pasen por un punto que pertenezca al eje Y, o sea que la X valga 0, tienen que tener pendiente nula. Entonces, una cosa que podríamos mirar en estos gráficos es que las pendientes de las rectas tangentes
que pasan por el eje, que cortan al eje Y, tienen que ser 0, o sea, tienen que ser pedacitos de recta horizontal. Si en algún caso notáramos, por ejemplo, que tenemos algo así, bueno, diríamos, bueno, este no es el campo. En este caso, en ninguno de los dos casos podemos, parecería que acá, sobre todo el eje X, las rectas son horizontales y acá también, ¿no? No se ve muy, muy claro, o sea que de ahí mucha información no podemos sacar. Bueno, continuemos. Para cualquier punto x, y en donde la coordenada y sea 0, la derivada no está definida. Y entonces, para puntos cercanos y 0 cercanos a 2, la curva solución debería tener una pendiente muy, muy grande, en valor absoluto, o sea, ser muy empinada. Entonces, para i igual a 2, fíjense, acá tendríamos el i igual a 2. Voy a dibujar una recta horizontal acá. Fíjense que sobre esa recta, tanto en este como en este, no hay gráficas de rectitas. Y alrededor de él tampoco podemos sacar demasiada cosa. Pero bueno, seguimos. Otro aspecto que podemos tener en cuenta en este análisis es el cambio de signo de la derivada. Voy a trabajar sobre esta expresión porque la tengo acá bien escrita y entonces la voy a aprovechar. Fíjense, si x es negativo y la y es más grande que 2, ¿cómo va a resultar este cociente? ¿Con qué signo? Si y es más grande que 2, 2 menos y es negativo. Y entonces, si x es negativo y 2 menos y es negativo, el cociente va a resultar positivo porque estoy dividiendo un número negativo con un número negativo, ¿no? La regla de los signos. Así que esto va a resultar positivo. Por lo tanto, si la pendiente de la recta tangente va a resultar positiva, ¿cómo tendría que ser la gráfica de la recta? Dijimos que el valor de x tiene que ser negativo y la y más grande que 2. O sea que tendría que estar en este sector, ¿no? Y en este sector las pendientes tendrían que ser positivas. Entonces fíjense que esto solamente ocurre en este campo, ¿no? Porque en este las pendientes para cuando x es negativo y la y es más grande que 2 son negativas, ¿no? Entonces, de estos dos, ¿cuál va a ser el campo que se define por esta ecuación diferencial? Bueno, el 1. También podríamos seguir comprobando que cuando la x es positiva y la y es más grande que 2, las pendientes son negativas y ahí ir viendo cómo se producen y se cumplen, digamos, todas las características que tiene este campo de direcciones y así poder justificar más fuertemente la afirmación, ¿no? Pero bueno, así, de esta manera es como se trabaja con este tipo de ejercicios. Otra cosa que nos podrían pedir es que realicemos un gráfico, que grafiquemos una solución de la EDO en el campo que contenga el punto 0,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a parar a graficar el punto 0,1, como lo tenemos graficado acá, y después vamos a dibujar un pedacito de solución, o sea, un pedacito de función, de manera que cada vez que me tope con un pedacito de recta, la recta resulte tangente, ¿no? Entonces, si yo sigo avanzando, tengo que ir tangente al dibujo, ¿no? A las pendientes. No podría, por ejemplo, hacer una gráfica así, ¿no?
Si ustedes me dicen, esta gráfica es la gráfica de una solución de esta EDO que pasa por este punto, y yo te digo, no, porque, por ejemplo, acá no resulta la gráfica de la función tangente al campo de pendientes. Tiene que resultar tangente al campo de direcciones o al campo de pendientes, como lo quieran llamar. Así que mucho cuidado con eso porque suele ser un error bastante común. Bueno, hasta acá damos por hoy. Los invito entonces a realizar los ejercicios de la práctica de esta parte para encontrarnos el lunes y poder seguir estudiando esta hermosa unidad.